Qué gusto. Es muy lindo tener este medio para comunicarme con usted y déjeme orar. Orar para que Dios hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra bendita. Oramos, Señor, para que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comenzar este tiempo y dejar en su mente un versículo que para mí es fundamental. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, hablando de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, levantado de los muertos para nuestra justificación. Y esto encierra toda la obra de la salvación, porque perdona nuestros pecados, muere en la cruz, pero no queda ahí. También resucita, y al resucitar nos da una nueva vida. Si usted tiene su Biblia ahí, vaya conmigo a Romanos capítulo 5. Este sí lo vamos a leer. ¿Por qué? Porque quiero que veamos los beneficios que tenemos al ser salvos. Capítulo 5 de Romanos, versículo 7, dice, ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y esto es fabuloso. ¿Por qué? Porque nos da un panorama completo, todas las cosas, todos los beneficios que tenemos al ser salvos. Mucho más de lo que nosotros podemos. Mire uno. Muchas veces se habla he escuchado estos días, textos fuera de contexto hablando de la tribulación. La iglesia no pasa por la tribulación. ¿Por qué? Porque seremos salvos de la ira, y está hablando de la ira venidera. ¿Qué más? Somos justificados. ¿Por qué somos justificados? Por su sangre. Literalmente en su sangre. Éramos enemigos, fuimos reconciliados. Y me habla de un gran amor. Ahora, para que el Señor pueda lograr esto, tuvo que hacer algo impactante. ¿Se acuerda del Getsemaní? Lucas capítulo 22. Si quiere lo va a buscar, aunque no nos vamos a detener mucho ahí, porque quiero que usted tenga el ejercicio de poder leerlo en su casa. En el capítulo 22 de Lucas me habla de que el Señor iba a un jardín. Ese jardín se llama Getsemaní. Cuando pienso en este jardín, pienso, ¿cómo comienza la creación? Bueno, el jardín del Edén. Ahí vemos al Señor creando todo, el hombre pecando y la primera muestra de la gracia de Dios salvando a Adán y Eva. En este jardín es el preámbulo de la crucifixión. Y al final vemos en Apocalipsis cielos nuevos y tierras nuevas. Pero qué importante este jardín donde el Señor iba frecuentemente con sus discípulos y les dice ahí, vamos al monte de los olivos, ustedes quédense acá, oren, y Él se acerca un poco como un tiro de piedra, o se aleja un poco como un tiro de piedra. Los discípulos podían ver lo que estaba pasando, pero se quedan dormidos. Ahora, la oración de Jesús es impactante. Tenemos que recordar algo, lo que en teología se llama unión hipostática, 100% hombre, 100% Dios. Si es 100% hombre y 100% Dios, acá es 100% hombre, y tenía que sufrir. Y el Señor sufrió emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Emocionalmente, con todo lo que sus discípulos y las personas que Él amó le hicieron pasar. ¿Se acuerda? A los 33 años, terminando su ministerio, Él tuvo que morir. Pero aquí Él dice, versículo 42 del capítulo 22 de Lucas, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo es su oración en estos días? Señor, que no me toque el virus, Señor esto, Señor aquello. Jesús dijo, Señor, que sea tu voluntad, la voluntad de Dios buena,
la voluntad de Dios agradable, la voluntad de Dios que me perfecciona aunque no me guste, dar gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Qué hermoso ejemplo a seguir. Pero después aparece un ángel y le fortalece. Hoy nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y hay algo que llamó mucho mi atención desde que conocí la Biblia y la empecé a leer. Versículo 44 dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Dios mío, el Evangelio de Lucas dice que el Señor empieza a sudar sangre en el Monte de los Olivos. Y no es un lenguaje poético, voy a leer de hecho cómo se llama, porque esto pasó específicamente al Getsemaní, y qué interesante porque lo relata Lucas. ¿Qué era Lucas de profesión? Médico. ¿Y cómo se llama? Se llama hematidrosis. Hematidrosis. No es muy común, pero yo estuve averiguando, preguntándole a médicos amigos, y por supuesto que es una enfermedad que puede darse. ¿Y cuándo se da? Cuando hay un alto grado de sufrimiento emocional. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que la ansiedad severa provoca la secreción de químicos que rompen los vasos capilares y las glándulas del sudor. La sangre se mezcla con sudor y salen esas gotas de sangre que hace que la piel quede totalmente frágil antes de ser flageladas. Ahora, yo solo pensaba en esto y decía, ¿cómo pudo haber sufrido tanto? Y escuché a algunos teólogos que dicen, pero él no sufrió, porque él no tuvo estrés. Él era 100% hombre, y él sabía que todo el peso del mundo iba a caer sobre él. Por eso fue que estando en la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y fue un tiempo difícil, por supuesto, fue un tiempo dificilísimo emocionalmente. Él estaba ahí con sus amigos. San Juan capítulo 15, versículo 15 dice, ya no les voy a llamar siervos, le voy a llamar amigos. Personas que él podía pensar en voz alta, pero también creo que los discípulos todavía no habían entendido el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra. Ellos estaban en ese proceso y estaban empezando a caminar. Después de la resurrección, los discípulos son diferentes, pero en realidad lo que podemos ver es que el Señor los tenía a estos tres juntos, anunciando un hecho sin precedente. Vaya conmigo a Lucas 22, versículo 47, para que vea algo. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se le acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Si usted mira un poquito atrás, estaban todos en la cena del Señor, y el Señor anuncia que uno le iba a traicionar. Y empieza la discusión, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pero hay una distinción. Judas le llama Rabí. Fue el único que le llamó Rabí. Y Judas se fue a hacer su sucio trabajo de hablar con los principales para poder entregar al Señor por 30 piezas de plata. Y Judas no se arrepintió. Tuvo remordimiento en su corazón. En la Biblia vemos dos palabras para arrepentimiento. La primera es, me pesa el corazón o me descubrieron. Es el caso de Judas, fue y se ahorcó. La segunda es el caso de Pedro, se arrepintió y fue transformado. Luego hablaremos un poquito más de eso. Pero el Señor estaba enfrentando un tiempo difícil emocionalmente. El Señor estaba mostrándole a todos la oportunidad, inclusive a Judas. Y acá vemos algo interesante también. La soberanía de Dios y la libertad del hombre están expresadas aquí. ¿Por qué? Judas tuvo oportunidad de decirle, me arrepiento y no te entrego. Pero tuvo la decisión y la llevó a cabo. Es la soberanía de Dios que lo permite y es la decisión del hombre, hacerlo o no hacerlo. Ahora, enfrentando juicio, enfrentando soledad, todo lo que es
humanamente muy difícil, el Señor es arrestado. Y cuando es arrestado, usted va a encontrar esto entre el versículo 55 al 61, sucede algo que el Señor ya había dicho anteriormente. Su amigo Pedro lo niega. Ese Pedro que había dicho, Señor, mi vida pondré por ti. Sí, pero ese mismo Pedro lo niega. Fíjense algunos versículos nada más. Versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se levantó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él. ¡Wow! Y Pedro se habrá sentido acusado. ¿Qué hizo Pedro? Le negó, diciendo, mujer, no le conozco. Y como una hora después, afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él hablaba, cantó el gallo. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor, que le negaría 3 veces. ¿Qué hizo el Señor? Miró a Pedro. Y yo no tengo ninguna duda que esa mirada Pedro no se la va a olvidar nunca. ¿Por qué? Porque fue la mirada del Señor. Una mirada con compasión, pero también una mirada correctora. Una mirada que le hizo acordar a Pedro en su interior. El Señor me había advertido de esto y yo le negué. ¿Saben? Las situaciones difíciles, cuando somos sacudidos, es cuando sabemos realmente lo que hay en nuestro corazón. Por eso la Biblia habla tanto de examinarnos. Si nuestra fe no es probada, no sabemos si es genuina. La diferencia entre Judas y Pedro, Pedro se arrepintió de corazón y vemos a un Pedro totalmente transformado en el libro de los Hechos predicando, porque su fe se había hecho firme a través de esta prueba. Porque no tuvo una mirada condenatoria, no. Tuvo una mirada de compasión de parte del Señor y una mirada de corrección. Esa mirada de corrección que lo hizo recapacitar y por consecuencia arrepentirse y tener una vida transformada. Ahora, el Señor llega al Getsemaní, sufre, su piel queda totalmente débil. Ser flagelado en esa condición era totalmente inhumano. Y así debilitado como estaba, vemos entre el capítulo 22 y el 23 todos los juicios que el Señor sufre. Pensemos en la flagelación. La flagelación consistía, o el sufrimiento, o los golpes, en 39 latigazos. El soldado usaba un látigo con tiras de cuero que tenía pelotitas y pedazos de hueso, y cuando él golpeaba, arrancaba carne y piel. Golpeaba y arrancaba carne y piel. Los látigos iban desde los hombros, la espalda y las nalgas. En esa condición fue puesto el Señor. Si usted sabe todo lo que le pasó, le pusieron un manto, estaba sangrado, el sufrimiento fue total. Dice la historia que las venas de las víctimas quedaban al descubierto y los músculos y tendones y las entrañas quedaban abiertos, expuestos. Ahora, cuando pienso en todo esto, tengo que retroceder un poco, porque él había sudado gotas de sangre. Ese sudor lo debilitó totalmente. Entonces, ¿sigue caminando? Sí. Ahora, ¿qué pasa en ese momento? Cuando suda gotas de sangre, empieza a ser latigado, emocionalmente empieza a ser golpeado. Bueno, se produce una condición médica que se llama hipovolémica. Hipo, bajo. ¿Bajo qué? Bajo volumen. Y émica significa sangre. Por tanto, la condición hipovolémica quiere decir que la persona sufre efectos de la pérdida de gran cantidad de sangre, y la consecuencia de esto es 1. El corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no existe. Baja la presión sanguínea, lo que provoca un desmayo o colapso. 3. Los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. 4. Las personas comienzan a sentir sed, ansiedad,
necesitan un fluido para poder reponer la sangre que perdieron. 4 cosas: el corazón se acelera, baja la presión, los riñones dejan de funcionar, comienza a sentir sed. En esa condición estaba el Señor. Getsemaní, latigazos y la consecuencia de todo lo que estaba pasando. Y en ese momento le colocan una corona de espinas, que nosotros lo vemos muy folclórico, muy lindo en los crucifijos que nos venden, que miramos, pero es mucho más que eso. ¿Por qué? En el siglo V, Vicente de Lernis escribió lo siguiente: le impusieron sobre su cabeza una corona de espinas que tenía forma de pileus, de manera que recubría y tocaba la cabeza por todas partes. La palabra corona nos ha sido inducida para pensar en un cerco de espinas en torno a la cabeza, pero es mucho más que eso. Este hombre, Vicente, dice claramente que se trataba de un casco sin alas que era entretejido. Ahora, para ser entretejido, era metido así fuerte, con dolor en la cabeza, era rellenado, se lo ponían en forma brutal. Cuando pensamos en la descripción que hace Marcos o que hace Juan, significa entretejido con fuerza, haciendo un sufrimiento extra. Tal vez no puedo ni siquiera pensar y no quiero sobredimensionar porque no podría, no hay nada que pueda explicar esto. Obviamente, entretejer eso todo acá entre medio de las orejas así, más toda la debilidad corporal, no tiene una palabra. La única palabra fue por mí, fue por usted. ¿Se imagina todo lo que Jesús sufrió? Ahora, de ahí vamos a la cruz. Pero ¿se acuerda? Getsemaní, sufre la condición médica de sudar gotas de sangre, su piel queda debilitada, es totalmente flagelado, pasa por los juicios más injustos, se burlan de él y va a la cruz. Cuando va camino a la cruz, lo primero que pasa, que estaba en una condición hipovolémica. Su sangre no era suficiente, el corazón necesitaba sangre, tenía sed, pero no pudo. Es ahí donde Jesús se desploma y un soldado le ordena a Simón que lleve la cruz. Ese Simón que después vemos siendo un hijo de Dios. Ahora Jesús dice: tengo sed. ¿Y qué le ofrecen? Un trapo de vinagre. El dolor era tan insoportable que literalmente no existe una palabra para poder describirlo. Y yo creo que la mejor palabra, otra vez, es: fue por mí, fue por mí, fue por mí. Empezamos diciendo que Él se entregó por nuestras transgresiones. ¿Por qué no lo hacemos personal? Se entregó por mi transgresión. Sufrió físicamente la crueldad más grande. Ahora, si usted lee un poco de historia, se va a dar cuenta que no todos los criminales eran clavados en la cruz. De hecho, en la ley judía no existía la crucifixión y el mayor castigo tenía que ser o la horca o la lapidación. Sin embargo, él fue acusado por los judíos, pero crucificado por los gentiles. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Ahora, los romanos sí ejercían la crucifixión. Si usted lee toda la historia, hasta último momento, no querían crucificarlo. De hecho, Pilatos dijo: no encuentro nada, y se lavó las manos. Pero, ¿a quién hay que soltar? Y la misma multitud que antes le aclamaba, hoy dijo: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Fue por mí, fue por mí, fue por mí, fue por usted. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, a pesar de ser pecadores, Cristo muere por nosotros. Y cuando pienso en la crucifixión, ¿es llevado a la cruz? Sí. ¿Es crucificado con 2 malhechores? Sí. Los únicos que eran crucificados de esa manera eran los traidores, los que amenazaban la paz social y los que estaban en contra del imperio. Jesús ningún delito había cometido, pero él necesitaba, sí o sí, pasar por esto. Lo acostaron, lo clavaron, lo pusieron en una posición horizontal,
la viga se llama patíbulo, los clavos romanos que se usaban eran de 13 a 18 centímetros, lo clavaron acá, no acá, acá, para que pueda sufrir más. Si lo hubieran clavado acá, se desgarra, como vemos a veces en las películas. Los clavos eran totalmente afilados, traspasaban el nervio mediano. Cuando pienso en las muñecas clavadas, que fue obligado a respirar, y pienso en la cruz, Jesús trataba de subirse, y cada vez que se subía, se producía una luxación en su cuerpo, y ese sufrimiento de falta de aire. Sin embargo, Él dijo, yo pongo mi vida, no por obligación. Fue una entrega voluntaria. Fue una entrega vicaria porque fue en nuestro lugar. Y fue una entrega de victoria. Porque sin la cruz y sin el derramamiento de sangre no hubiera habido perdón de pecados. Vaya un minutito conmigo al Salmo 22, por favor. Un salmo hermoso que yo sé que no tenemos todo el tiempo ahora para leerlo, pero ¿cómo le aconsejaría que usted lo lea en su casa? Y pensando, hay muchos salmos mesiánicos, salmos proféticos, y el Salmo 22 dice así, versículo 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pega a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, y me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar todos mis huesos puedo. Entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y podríamos seguir leyendo, pero este salmo describe exactamente la crucifixión. Ahora, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó por nuestra justificación. Cuando pensamos en eso y cómo fue crucificado, nuevamente los nervios de los pies, porque también clavaron sus pies, fueron triturados, y eso tuvo que haber causado un dolor total. Cuando uno trata de subirse y bajarse, es una presión increíble. Hace poco estuve operado de mi espalda, y al tener una herida abierta, cada movimiento me dolía, pero ni se compara a lo que sufrió el Señor. Cuando pienso en qué murió el Señor Jesús, definitivamente no soy médico, pero si tuviera que pensar, estuvo en primer lugar en el Getsemaní y sufre una crisis que queda totalmente débil. Va a la cruz, su corazón queda debilitado, y Jesús estuvo aproximadamente 3 horas, y a medida que iba pasando, el ritmo respiratorio se va bajando, y busqué la parte médica, dice, a medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. El dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo que causa que aumente la acidez de la sangre. Así que, en palabras más entendibles para nosotros, Jesús murió de un paro respiratorio. Se le paró el corazón por tanta ansiedad. ¿En qué momento? En el momento que Él quiso, porque dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se entregó. Nadie hizo nada que Él no quería. Su muerte fue voluntaria, su muerte fue vicaria, y fue una muerte victoriosa, porque ahí me salvó. Al sentir que su corazón latía mal, fue cuando Él dijo, me voy, pero la obra que vine a hacer fue hecha. ¿Se acuerda? Tetelestai. Ahora, ya habían arreglado antes, mientras sucedía todo esto, que tenían que ser comprobado la muerte, así que tenían que quebrar los huesos. No quebraron un solo hueso del Señor, pero sí le clavaron una lanza al costado para comprobar que estaba muerto. Entonces cumple otra profecía del Antiguo Testamento, donde dice que ninguno de sus huesos fue quebrado, y lo leímos recién. Ahora, este soldado romano que estaba ahí, y que le clava la lanza,
Qué impactante tuvo que haber sido para él ver que sale agua y sangre. El soldado, al clavar esto y al atravesar el pulmón derecho, atraviesa el corazón y sale un flujo claro. Nosotros tenemos algo que se llama pleura, y atraviesa la pleura y sale agua. Podríamos hablar mucho más de todo esto, pero vaya conmigo a 1 Pedro, por favor. Y cómo me gustaría que en su casa tome tiempo para leer toda la crucifixión del Señor, lo que fue sucediendo. Y 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra mala manera de vivir. ¿Sabiendo qué? Que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué fui salvo? Con la muerte de Jesús. ¿Con qué soy justificados? Con la resurrección de Jesús. Y definitivamente no tenemos todo el tiempo ahora para poder pasar por cada momento. Pero Getsemaní, los juicios, la cruz, el momento donde dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, y dijo: consumado es. Luego se lo llevan a la tumba. Y es interesante, porque fue entregado por mi transgresión y resucitado para mi justificación. Lo llevan a la tumba, lo ponen en la tumba, ponen todo tipo de seguridad, pero al tercer día venció la muerte. Y una frase que relata el apóstol Juan: porque buscan entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Y se apareció. ¿A quién se apareció? A los más íntimos primero, y después a más de 500 personas. Todo ojo pudo ver que el Señor estaba vivo. Y cuando voy al relato de la resurrección en Juan, es hermoso pensar que mi Dios, su Dios, está vivo. Y tuvo hasta el momento de poder pensar en un tiempo de intimidad con los discípulos para confirmar a los discípulos. Por eso estoy convencido de algo. Si usted mira un poquito el relato de la resurrección, entran las mujeres. ¡Wow! El Señor no está. ¿Dónde le han puesto? Todavía no estaban preparadas para entender. Pero cuando entendieron que Él había resucitado, dijeron: no sé, algo pasó en mi corazón. Y vemos a los discípulos después de la resurrección con su fe transformada, porque su fe había sido confirmada. Y el Señor se encuentra con varios, pero termina una frase del Evangelio de Juan capítulo 21, donde el Señor les da de comer después de pescar y le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y a través de eso, Pedro fue confrontado. Pedro fue conmovido. Y Pedro entendió perfectamente que tenía que disfrutar el poder de la resurrección. Quiero terminar acá. Getsemaní sufre mucho. En el jardín suda gotas de sangre. Lo llevan y lo crucifican. Sufre emocionalmente, sufre físicamente, sufre espiritualmente, cargando todo su pecado y mi pecado en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Pero baja de la cruz, va a la tumba y al tercer día resucita. Y la tumba de Jesús está vacía. Y vaya a la tumba de cualquier político y ahí lo va a encontrar. Vaya a la tumba de cualquier líder religioso y ahí lo va a encontrar. Pero la tumba de Jesús está vacía porque Él vive. Porque Él vive. Porque Él vive. Así que usted tiene dos decisiones que tomar en esta mañana. La primera: si usted entiende que está mirando este video y dice: vi muchas películas, pero no lo puedo creer, usted tiene que saber: todos somos pecadores. La paga del pecado es la separación eterna de Dios.
Pero como leímos antes, Dios muestra su amor para con nosotros en que a pesar de ser pecadores, Cristo muere por nosotros. Murió en su lugar, su muerte fue voluntaria, su muerte fue vicaria. Y hoy quiere ser su Salvador. La sangre de Cristo sigue siendo eficaz. Se entrega por mi transgresión y resucita para mi justificación. Y si ya es salvo, ya es hijo de Dios, basta de tener temor. El poder del cristiano está en la resurrección y el amor de Dios echa fuera el temor. Empieza a vivir a Cristo una vida de victoria. Oramos. Señor, gracias en este momento por tu palabra y porque me emociona muchísimo saber que estás vivo, que resucitaste y que ese poder que levantó a Cristo de los muertos es mi poder hoy, Señor. Gracias por vivir en mí. Quiero amarte con todo mi corazón y rogarte por cada uno de los que están mirando, Señor, para que puedan conocerte íntimamente, como pasó con los discípulos, que al verte quedaron conmovidos. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.